El Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Nehemías 2, 20b. Buenos días, los saludo hoy 14 de agosto del 2022. Les doy la bienvenida a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. En esta ocasión meditaremos en ofrendas, una obra de gracia. Buenos días, hermanos. Les invito para que meditemos en esta mañana con el tema ofrendas, una obra de gracia. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por todas las cosas, por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias por permitirnos este tiempo donde hemos podido reunirnos para exaltar tu nombre. Nuestro corazón está abierto, dispuesto para ti. Queremos recibir todo tu consejo. Guíanos por tu Espíritu a toda la verdad. En el nombre de Jesús, amén. Abramos nuestra Biblia inicialmente en Malaquías. Malaquías capítulo 3. Es fácil ubicarse en Malaquías, es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3, miremos los versos 7 al 11. Malaquías 3, versos 7 al 11 dice: Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Este texto de Malaquías, capítulo 3, 7 al 11 que acabo de leer, es uno de los textos favoritos en nuestro pueblo, en el pueblo del Señor, para referirse a los diezmos y a las ofrendas. Acá se hace alusión directamente a ambas cosas, a los diezmos y a las ofrendas. Quiero que nos contextualicemos para poder entender de qué se tratan realmente las ofrendas. Este libro, Malaquías, aunque está muy cerquita del Nuevo Testamento, no es del Nuevo Testamento. Es el último libro del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento podemos ver muchas cosas acerca de el diezmo. Particularmente quiero referirme o quiero indicar que en el Antiguo Testamento los diezmos se presentan como una ley. Es una ley, lo vamos a ver incluso más adelante, otros de los domingos que vienen, cuando veamos unas citas en Deuteronomio. Acá vemos que en el verso 7 el Señor les está reprochando al pueblo de Israel, dice: os habéis apartado de mis leyes, y una particularmente que está mencionando allí es acerca de los diezmos. El que no le da los diezmos está robándole al Señor, entonces cae bajo maldición. Maldición por desobedecer, maldición por robar. Eso trae maldición. Toda desobediencia al Señor trae maldición. En cambio dice al final, verso 10 y 11, que si se traen los diezmos, dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Si se traen los diezmos al alfolí, si se traen alimentos para que haya alimento en la casa de Dios, entonces vamos a tener la bendición de Dios. Ese es como el esquema de los diezmos en el Antiguo Testamento. Hay diezmos y hay ofrendas, pero particularmente los diezmos son una ley que de no cumplirse, así como todas las demás leyes, para los que están bajo la ley, entonces acarrea una maldición.
No solamente incumplir los diezmos acarrea maldición para los que están bajo la ley, sino cualquier infracción de la ley, cualquier parte de la ley que se falte a una persona que está bajo la ley, le acarrea maldición. Una persona que falte en un punto de la ley es culpable de faltar a toda la ley. Es algo terrible. Eso para las personas que están bajo la ley. Nosotros ahorita, la iglesia no está en ese sistema, no está bajo la ley. Uno puede vivir bajo la ley innecesariamente, incluso el creyente puede vivir bajo la ley, pero nosotros no estamos bajo la ley. De hecho, la dispensación cambió. El Nuevo Testamento nos habla desde la primera página de una nueva dispensación. Con la venida del Señor Jesús empieza una nueva dispensación, la dispensación de gracia. En esa dispensación el Señor literalmente se imparte, se dispensa, se relaciona con la humanidad de una manera distinta, particularmente con el pueblo de Dios. Nuestro tema para hoy es ofrendas, una obra de gracia. Entonces quiero centrarme en el asunto de las ofrendas. En el Antiguo Testamento lo tenemos como una ley, no solamente los diezmos, sino las ofrendas, como una ley. El que falte esa ley tendrá maldición, el que la cumpla tendrá bendición. Eso es Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no tenemos enseñanzas acerca de pagar diezmos, de apartar o de dar el 10%. No tenemos esa enseñanza. Por más que he escuchado muchas prédicas al respecto, puedes consultar en internet y puedes mirar el esfuerzo no malintencionado, pienso que de buena intención, un esfuerzo bien intencionado, un esfuerzo de buena voluntad de muchos predicadores, de muchos maestros en el pueblo de Dios, tratando de traer los diezmos del Antiguo Testamento al Nuevo y darle un carisma o como reencaucharlos, como traerlos, como redimirlos, como renovarlos, como enseñar lo mismo pero con un lenguaje nuevo. Pero realmente en el Nuevo Testamento no tenemos enseñanza de los diezmos. Algo que quiero señalar acá antes de pasar a otra cita es que dice el verso 10, traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. El Señor quiere que los diezmos sean traídos puntualmente, oportunamente al alfolí, eso dice el verso 10, para que haya alimento en su casa. La casa del Señor necesita un sustento, necesita particularmente alimento. Esa expresión alimento no solamente está refiriéndose a comida, a alimento como tal, sino a toda necesidad, suplir cualquier necesidad que haya en la casa. Además, como lo veremos en otra ocasión, si el Señor lo permite, uno de estos domingos que viene, no solamente el alimento o la provisión para la casa, para el servicio en su casa, sino también para los extranjeros, huérfanos, viudas, enfermos y demás necesitados. Eso lo veremos a tiempo, a su momento. Pero en general quiero decirles entonces que los diezmos era para surtir, para suplir necesidades de la casa del Señor y de personas necesitadas. Además, como lo podemos ver acá, los diezmos procuraban la bendición para la misma persona que los daba. Eso es Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, como les digo, no tenemos una enseñanza acerca de diezmos. Entonces, algunas personas que tienen un problema de lazo del diablo, una trampa del diablo, personas que están encerradas, encarceladas por el diablo, coloquialmente se le conoce a esa persona como tacaña. Es una persona que está bajo opresión porque le cuesta dar. Una persona que me escucha hasta aquí, simplemente si está en vivo oprime el botón rojo y se sale de la conexión. Si está en YouTube, allí se sale, se va para otra prédica y termina allí y coge esta parte nomás, que en el Nuevo Testamento no se enseña acerca de diezmos y pare de contar, pero en el Nuevo Testamento se habla de ofrendas. Quiero que miremos por favor en Hechos capítulo 2, versos 44 y 45. Hechos capítulo 2, versos 44 y 45. Dice, les recuerdo que en Hechos 2 nos narra
el inicio, el principio de la iglesia. Hechos 2, 44 y 45 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Los versos 44 y 45 de Hechos capítulo 2 no nos hablan de diezmo, nos hablan de ofrendas. Y como podemos ver, no se trata del 10%, sino que se trata ¿de cuánto? Según esos versos. 100%. ¿De cuánto? Lo que te digo. ¿De cuánto? Del 100. ¿Cuesta mucho entenderlo o decirlo? Del 100% todo. Esas ofrendas, me da un gusto verte, Ari José, acá. Les cuento que Ari José está aquí con nosotros. Ari José, te cuento que en el Nuevo Testamento ya no es diezmos, ya no es el 10%, sino que en el Nuevo Testamento es el 100%. Esto me hace acordar una prédica, ¿te acordás, princesa? En el Popular. Yo esto ya lo he contado antes, pero es que lo quiero contar nuevamente. Había una de las jóvenes de la iglesia, ella ahorita está residiendo en Estados Unidos, quería llevar a un tío, pero el tío era muy religioso, muy católico, y como la iglesia era cristiana, y además que decía en ese entonces iglesia cristiana evangélica de los hermanos menonitas, un letrero que uno lo leía y se asustaba, era mejor entrar sin leerlo, pero más una persona fanática, religiosa y católica y tacaña. Esa persona le decía a la muchacha: no, yo no voy allá porque inmediatamente me van a hablar de diezmo, los pastores no hablan sino de diezmo, me quieren sacar la plata y yo no voy a ir para... Y ella lo comenzó: no, tío, pues no, ¿cómo se le ocurre que a todos vamos a hablar de diezmo? No, son de todos los temas. Y lo convenció, y estaba sentado más o menos en la mitad del auditorio, y el tema era precisamente los diezmos, y me tocó predicar a mí, y lo que les dije a él de entrada, a él no, a todos de entrada, fue que en el Nuevo Testamento ya no era el 10%, sino que era el 100%, el 100%. Y yo no sabía de la dificultad que tenía. Después la chica nos contó, pero yo sí vi la expresión de terror que tenía ese hombre cuando escuchó que ya no era el 10%, sino el 100%, tenía que dar el 100%. Acá vemos en Hechos capítulo 2, versos 44 y 45 que las personas no están dando el 10%, están dando el 100%, están dando todo. Dicen el 45, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Muy bien, miremos también en el capítulo 4 de Hechos capítulo 4, verso 32 al 37. Dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Así arrancó la iglesia, así arrancó la manera, así era la dinámica para atender las necesidades, para que hubiera alimento en la casa, para traer la misma expresión que leímos en Malaquías. Para que haya alimento en la casa, ahora se traía no el 10%, sino el 100%, y tenían todas las cosas en común, según dice el verso 32. Sigo leyendo hasta el verso 37. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado entre el pueblo, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Así que lo normal era que la persona que tenía una propiedad
la vendía y el precio de la venta la traía y la ponía a disposición de los apóstoles. Los apóstoles eran los encargados de administrar esa ofrenda. Muy bien, eso es entonces un estilo de vida comunitario que tuvo la iglesia como dinámica para atender las necesidades de la casa. Y no solamente de la casa, sino de los necesitados en general. Todos los que creían, se unían, tenían todo en común. Ese estilo de vida siguió por un tiempo, pero no por mucho tiempo. Y es aquí una de las cosas principales que quiero enseñar al respecto. Eso no duró por mucho tiempo. Aquí mismo, en los siguientes 2 capítulos, vemos que empiezan unos problemas y debido a esos problemas, me imagino, el Señor dispuso otra cosa para el pueblo de Dios, una cosa distinta para el pueblo de Dios. Entonces quiero decir, no es la voluntad de Dios que en su pueblo haya una dinámica de tener todas las cosas en común. No lo es. Así arrancaron, pero pronto esa práctica desapareció. No solamente en esta época, sino un poco más adelante, varios grupos de creyentes procuraron tener un estilo de vida comunitario y hacían parecido, como dice entre Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 4, hacían así parecido, tenían todas las cosas en común. Esas personas tuvieron que aislarse porque no todos estaban dispuestos a vender las cosas y a tenerlo todo en común. Entonces se fueron aislando y quedándose aparte, punto aparte en la misma sociedad. Y por supuesto ese no es el deseo de Dios, ese no es la voluntad de Dios, que la iglesia sea aparte, sino que la iglesia sea luz del mundo, que la iglesia sea sal de la tierra. No nos debemos aislar, no podemos aislarnos. Así que este estilo no es la voluntad de Dios, y muchos sectores del pueblo de Dios, algunas denominaciones intentaron hacerlo por mucho tiempo. Me imagino que actualmente habrán algunos pocos intentándolo todavía, pero quiero decirle enfáticamente a todos los que me están escuchando aquí en esta casa, los que están en vivo, los que van a escuchar en el canal de YouTube esta prédica luego, ese no es el deseo de Dios actualmente. En el capítulo 5, entre los versos 1 al 11, encontramos capítulo 5, verso 1 al 11. Voy a leer los primeros versos para ahorrarme la lectura de todo, pero usted lo puede leer todo hasta el verso 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Bueno, luego nos damos cuenta que Safira, su mujer, también fue confrontada al respecto. Ella siguió con el engaño, pretendiendo engañar, y también murió. Vino juicio directo de Dios sobre este matrimonio. Algunos cuestionan, dicen que ellos no eran hijos de Dios. El hecho que el Señor los haya disciplinado de inmediato muestra que sí eran hijos de Dios. Ellos eran parte de la iglesia. Ananías y Safira eran parte de la iglesia y fueron tentados por Satanás, engañando, pretendiendo que les dieran el mismo trato de Bernabé, que ganarse el favor de la gente, mostrar que eran muy generosos, y este tipo de cosas empezaron a suceder. Nosotros somos iglesia, nosotros somos redimidos, nosotros somos nuevas criaturas, pero la carne está allí adentro. El veneno de pecado está allí adentro. Somos susceptibles de las tentaciones, somos susceptibles de Satanás. Este sistema no es el sistema que el Señor quiere para nosotros hoy en día. Si avanzamos al capítulo 6, versículo 1, encontramos Hechos, capítulo 6, verso 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos,
de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Aquí en el capítulo 6 vemos más adelante cómo se solucionó puntualmente ese asunto para procurar que toda la gente fuera atendida por igual. Hasta el capítulo 6 encontré yo nociones de este estilo de vida comunitario. Del capítulo 7 en adelante definitivamente no. Si usted de pronto lo encuentra, me lo puede poner en los comentarios allí en la prédica cuando esté en YouTube, o me lo manda a mi WhatsApp, me lo hace llegar de alguna manera. Si encuentra algún comentario acerca de vida comunitaria entre Hechos capítulo 7 y hasta el final. Igual, si hubiera uno, más adelante vemos con toda certeza que ese estilo de vida no es el deseo del Señor. Entonces, ¿cómo velar para que haya alimento en la casa del Señor? ¿Cómo velar para que se atiendan las necesidades en el servicio y las necesidades de muchas personas que están desamparadas? ¿Cómo hacerlo? El Señor ha provisto otra manera. Le invito a que me acompañe a 2 Corintios capítulo 8. 2 Corintios capítulo 8, verso 1 al 4. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en ese servicio para los santos. ¿Qué es ese servicio para los santos? En el contexto del capítulo 8 nos podemos dar cuenta, y eso lo vamos a tener muy claro hoy, que se trata de unas ofrendas que debían recoger para la iglesia, para los santos, para los que estaban en Judea. El Señor estaba pendiente de las necesidades y le pareció enviar una comisión. De eso se trata. Eso es capítulo 8, no solamente capítulo 8 y capítulo 9, que estaremos mirando si el Señor nos da su favor estos domingos en la mañana. Lo primero que menciona el verso 1 es: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios. El capítulo 8 y el capítulo 9, ambos dependen de esto, de la gracia de Dios. Vamos a profundizar en lo que nos dice la escritura acá. Habla de la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Cuál era la situación de las iglesias de Macedonia? Verso 2 dice: en grande prueba de tribulación. Las iglesias en Macedonia estaban no solamente en tribulación, sino en grande prueba de tribulación. Luego dice: la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Esto se parece a una prédica que vimos recientemente en un ayuno, que estaba acá la hermana Gloria y dijo que una verdadera contradicción, o qué contradicción tan verdadera, fue la expresión de ella. Porque acá lo que vemos son cosas que normalmente serían antagónicas, normalmente, humanamente hablando, manejándolas nosotros humanamente, sería imposible conciliarlas. ¿Qué cosas? Que haya grande prueba de tribulación y que haya abundancia de gozo. Si hay grande prueba de tribulación, normalmente lo que hay es abundante tristeza. Si hay grande prueba de tribulación, lo normal es que yo tenga abundante tristeza. Luego dice profunda pobreza, y después dice abundaron en riquezas de su generosidad. Si yo no solamente soy pobre, sino que soy profundamente pobre, me va a costar pensar en ser generoso para darle a otra persona. Y me están diciendo que son personas necesitadas, es una ofrenda para los necesitados, para la iglesia necesitada. Pero entonces yo tengo mi argumento.
Y es un argumento muy válido. ¿Cuál? Pues es que yo soy pobre, yo también soy necesitado. Es más, no solamente soy pobre, soy profundamente pobre. Y además de ser profundamente pobre, estoy hablando del caso de alguien de las iglesias de Macedonia, además de ser profundamente pobre, estoy en una grande prueba de tribulación. Así que estoy peor que las personas a las que les voy a enviar de pronto mi dinero. Entonces, no, yo voy a retener ese dinero. Y no soy tacaño, es que tengo necesidades, es que tengo una esposa, es que tengo unos hijos, es que tengo unas obligaciones, es que tengo que pagar el arriendo, es que tengo que comer, es que me tengo que vestir, es que tengo que pagar la universidad, es que tengo que tanquear, es que tengo un negocio que tengo que inyectarle capital. Si tuviera modo, si tuviera una mejor situación, es que por lo menos que no estuviera pasando por tribulación, o que estuviera pasando por tribulación, pero con platica, pero es que soy profundamente pobre. Eso sería lo humanamente normal. Y yo no lo cuestionaría. Una persona que no da porque no tiene plata, y además porque está pasando por dificultades, por tribulaciones, y no da, oremos por esa persona, la bendecimos, y no hay ningún tipo de cuestionamiento. Es normal, es lícito, pero le está dando un manejo netamente humano. Hay un elemento que falta, hay un elemento que cambia todas las cosas, hay un elemento que cuando estamos enfermos y humanamente lo único que pensamos es tirarnos a la cama o morir, hay un elemento que falta allí, que no es humano, que es divino, y es la gloria de Dios, y es la gracia del Señor manifestándose. Cuando se manifiesta un ambiente de gracia, las cosas cambian completamente. Y tú y yo hemos sido llamados a vivir en esta gracia, en un ambiente de gracia. No estamos llamados a vivir en nuestra fuerza natural, sino a depender de la gracia de Dios. Y es justamente lo que los hermanos de las iglesias de Macedonia tenían. Asimismo, dice el verso 1, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias en Macedonia. Lo que tú y yo necesitamos primeramente para todos los asuntos de nuestra vida es la gracia de Dios, y particularmente para poder ofrendar generosamente y con alegría es la gracia de Dios. ¿De qué se trata eso de gracia de Dios? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero sigo leyendo. Dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, dice, conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. No solamente dieron de acuerdo a sus fuerzas, sino aún más allá de sus fuerzas. Entonces alguien dirá, tampoco, eso ya está, la traducción está mal, o eso ya es un asunto de fanatismo. No, no es un asunto de fanatismo, y no es una mala traducción. Lo que pasa es que no es humano. Lo que pasa es que no tiene sentido humanamente. Ni siquiera es posible humanamente. Pero en un ambiente de gracia sí es posible. Ellos dijeron, hay unos necesitados, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dar. Parece que Pablo les dijo, no hermanos, pero es que ustedes son profundamente pobres y además están pasando por una grande prueba de tribulación. Tranquilos, nosotros entendemos. De hecho, ojalá recojamos otra ofrenda para ustedes, algo así. ¿Por qué? ¿Por qué especulo con esto? Porque Pablo dice en el verso 3 que da testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, y luego en el 4, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ellos le rogaron a Pablo, Pablo, déjenos dar, por favor, le rogamos. Y no le dijeron, Pablo, por favor, déjenos dar. Y Pablo les dijo, no, bueno, listo, no vamos. No fue así. Porque dice, pidiéndonos con muchos ruegos. Ellos fueron perseverantes, ellos insistieron, rogaron y lo tenían no como una obligación, lo tenían como un privilegio. Nosotros deberíamos en Getsemaní adoptar 2 Corintios capítulo 8, verso 1 y 4 y decir, hermanos, los que quieran dar una ofrenda para la construcción del templo,
lo primero que tienen que hacer es comunicarse con los hermanos que están encabezando, que están dirigiendo el proyecto, y les tienen que rogar. Les tienen que rogar, y tienen que rogar muchas veces. Los hermanos van a decir, no traiga su ofrenda. Usted tiene que rogarle, tiene que insistirle. Y la segunda vez van a decir que no, ya le dije que no. Usted tiene que insistir. Y a lo último le tiene que decir, hermano Ramiro, David, le ruego que me reciban este millón, estos 10 millones, se los ruego. Tienen que rogar. Y para usted no es una carga. Cuando usted le estén hablando de ofrenda, usted no tiene que pensar, uy, no, y ahora ya lo del local, ahora para la construcción, que ya nos advirtieron que es más caro, ahora ¿cómo, de dónde vamos a sacar? No. Usted no tiene que tenerlo así. Usted tiene que decir, qué privilegio poder contribuir con la construcción del templo. Eso para el caso puntual que nosotros tenemos ahorita en Getsemaní. Pero hay otros casos puntuales. Hay familias necesitadas. Qué privilegio contribuir con esa familia necesitada. No tenemos lugar, no estamos en construcción de templo. Listo. Ni necesitamos un lugar. Qué privilegio contribuir para seguir virtual. Qué privilegio contribuir para este viaje. Qué privilegio contribuir para lo de los niños. Qué privilegio contribuir para lo de parejas, para lo de los jóvenes, para todo lo que sea servicio de la casa del Señor. Para ti y para mí tiene que ser un privilegio. No es una carga de, ahora cómo vamos a hacer con los niños. No, qué privilegio, qué privilegio. Y soy profundamente pobre, de hecho estoy pasando por una grande prueba de tribulación, pero voy a abundar en la riqueza de mi generosidad. ¿Cómo es posible eso? Solamente es posible si yo dependo enteramente de la gracia del Señor. Una de las cosas que yo veo acá es que para poder ofrendar generosamente hay que ser sencillo. Se le está pidiendo una ofrenda, o se necesita una ofrenda. ¿Qué hay que hacer? Da. Ofrenda, se necesita para construcción. Bueno, entonces voy a dar. Se necesita para pagar el local. Bueno, voy a dar. Hay una familia necesitada, se necesita una ofrenda extra. Bueno, entonces voy a dar extra. Punto. Simple, sencillo. Quiero que mires, por favor, conmigo en el capítulo 1 de 2 Corintios, el verso 12. 2 Corintios 1, 12 dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Esa palabra sencillez, una característica de una persona que depende de la gracia de Dios, es la sencillez. Es la sencillez. De igual manera, una persona que no depende de la gracia de Dios es que es una persona complicada. A todo le saca peros. A todo. A lo bueno, a lo malo. A los aciertos y a los desaciertos. A todo le saca un pero. Es una persona complicada. Solamente lo que funciona es lo que esa misma persona piensa. Lo que piensa otro hay que desecharlo. Incluso si se pone en marcha el proyecto que esa misma persona dijo, después va a decir que falló porque los otros no lo hicieron. Es una persona complicada. No depende de la gracia de Dios. Pero una persona que depende de la gracia de Dios es una persona sencilla. Hay que reunirnos, nos vamos a reunir en unas casas. Listo, aquí estamos. Una persona complicada dice, no, hasta que no haya ese templo, yo no hay que voy a ir, para ir a otra casa me quedo en esta. Esa es una persona complicada. Una persona sencilla dice, hay posibilidad de reunirnos físicamente, entonces voy, punto, así sencillo. De pronto te estoy diciendo algo directamente a ti, sí, muy posiblemente. Tengo la ventaja que no te estoy viendo cara a cara para de pronto tener una mala influencia de mi carne. Pero una persona que depende de la gracia de Dios es una persona sencilla. Que la reunión es en el parque. Bueno. Que la reunión es en el sur. Yo soy del norte. Bueno. Que es en el norte y yo soy en el sur. Bueno. Una persona sencilla. Una persona que depende de la gracia de Dios es una persona sencilla. Obviamente los de Macedonia dependían de la gracia de Dios. Eran personas sencillas. En Romanos capítulo 12, verso 8. Romanos capítulo 12, verso 8. Dice: el que exhorta
en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Esa liberalidad de la cual vamos a hablar cuando mencionemos algunos aspectos del capítulo 9 de 2 Corintios, esa liberalidad implica que la persona tiene que ser sencilla. Una persona que tiene liberalidad para dar es una persona sencilla. Están pidiendo ofrendas. Bueno, entonces doy. Así. Me va a costar. Bueno, entonces voy a dar una ofrenda esforzada. Así. Es una persona sencilla, una persona que tiene liberalidad. Pero vamos ahora al asunto, ¿qué es eso de la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios que habían recibido los hermanos de las iglesias en Macedonia? Acerca de la gracia de Dios hemos aprendido algunas cosas. Le invito a que miremos en 1 Corintios, capítulo 1. 1 Corintios, capítulo 1, verso 4. Dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Ese verso 4 de 1 Corintios 1 es uno de los versos que más me gustan a mí, porque hablan explícitamente acerca de la gracia. La gracia de Dios ha sido recibida por la iglesia en Cristo Jesús. Si miramos esto y miramos, por ejemplo, lo que nos enseña el Evangelio de Juan, podemos decir sin lugar a dudas que la gracia de Dios representa, o la gracia de Dios es la vida resucitada de Cristo dentro de nosotros. Y nosotros debemos depender de la gracia de Dios, es decir, debemos depender de la vida resucitada de Cristo. Debemos depender completamente de esa gracia. 1 Corintios empieza mostrándonos qué es eso de gracia de Dios. Pero en el capítulo 15, por favor acompáñame. 1 Corintios capítulo 15 es un capítulo que le recomiendo a todo creyente. 1 Corintios capítulo 15 es un capítulo obligado para todo creyente. Todo hijo de Dios debe leer, debe estudiar en oración ese precioso capítulo. Es un capítulo donde el apóstol Pablo nos enseña acerca de la resurrección. Es un capítulo que nos habla ampliamente de la resurrección. A la altura del verso 10, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 15, verso 10, el apóstol Pablo dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En un solo versículo, en ese verso 10, ¿cuántas veces aparece la palabra gracia? Dice: pero por la gracia, 1, de Dios soy lo que soy, y su gracia, 2, no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. 3 veces en un mismo versículo. Ese versículo es un versículo muy importante. Mire, por la gracia de Dios nosotros somos en este momentico lo que somos. Somos hijos de Dios, ¿por qué? Por la gracia de Dios. Ahora, después de ser hijos de Dios por la gracia, debemos aprovechar la gracia para que no sea en vano. ¿Qué quiere decir que no sea en vano? Quiere decir que se note, que tenga fruto. Cuando yo doy fruto, como Pablo daba fruto, entonces puedo decir que la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. Luego él habla del trabajo que ha hecho y aclara que no es él, sino la gracia de Dios con él. De tal manera que en ese capítulo 15 que se habla de la resurrección, el tema que sale a la luz es la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es la vida resucitada de Cristo en nosotros. Por esa vida resucitada es que Pablo es lo que es. Por esa vida resucitada es que Pablo trabajó tanto. Es por la vida resucitada de Cristo en nosotros. Nosotros debemos depender de esa gracia. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro tema? Todo. Y más claramente lo vemos si vamos al capítulo siguiente, capítulo 16, 1 Corintios capítulo 16, verso 1 y 2. Después que Pablo nos habla en este capítulo que es larguísimo, 58 versículos, capítulo 15, acerca de la resurrección, donde sale a la luz ese tema de la gracia de Dios, dice en el capítulo 16, verso 1 y 2: en cuanto a la ofrenda para los santos,
haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Cuándo se debían arreglar? ¿Cuándo se debían preparar las ofrendas? Dice el verso 2, cada primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El primer día de la semana es el domingo. Todo creyente debe saber que es el domingo. Es el domingo, no es el lunes, no es el sábado. El primer día de la semana es el domingo. Es el día donde el Señor resucitó. Eso nos lo cuenta Juan en el capítulo 20, lo dice una y otra vez. El primer día de la semana, ese domingo. ¿Por qué? O sea, si es lunes, ¿no puedo preparar las ofrendas? Sí. ¿Y si es martes? También. Entonces, ¿qué sentido dice Pablo aquí que el domingo es el día que tengo que preparar las ofrendas? No es señalando el día, sino señalando la actitud, la manera, el espíritu, el poder en el que yo la tengo que hacer. Yo tengo que preparar mis ofrendas en el poder de resurrección. ¿Por qué? Porque las ofrendas son un asunto de gracia. Si yo voy a ofrendar aparte de la gracia de Dios, esa obra, por muy bonita, por muy poderosa que parezca, no va a ser tenida en cuenta delante de Dios. De hecho, cualquier cosa que yo haga a favor del propósito de Dios, que lo haga sin contar con Dios, sin depender de la gracia de Dios, es una obra perdida. No sirve, no será contada. Por eso es que en Juan capítulo 15 el Señor dice, separados de mí, nada podéis hacer. Para todo debemos depender de la gracia de Dios, y muy particularmente para las ofrendas, porque las ofrendas son una cuestión, es una obra de gracia. Las ofrendas es una obra de gracia. Tengo que hacerlo en el poder de resurrección. Si yo no lo hago en el poder de resurrección, entonces, imagínate, si estoy como los de Macedonio, no, pero es que yo soy profundamente pobre, que ofrende otro, y ya, asunto arreglado, entonces me quedo sin ofrendar. Pero si lo hago en el poder de resurrección, el Señor lo va a suplir. ¿Cómo es posible? No. A nosotros no nos toca entender el cómo. A nosotros nos toca saber que es una obra de gracia y que debemos depender de la gracia de Dios y que lo debemos hacer en el poder de resurrección. Vamos delante del Señor y le decimos, Señor, yo quiero ofrendar. Mi corazón está dispuesto, está abierto y quiero ofrendar y quiero ser generoso con mi ofrenda. Y el Señor tiene que resolver. Eso es hacerlo en el poder de resurrección. Hacerlo en el poder de resurrección no es que tú tengas mucha plata. Eso es hacerlo en el poder, en tu poder financiero. Una ofrenda hecha en el poder financiero no glorifica a Dios. Escúcheme. Me acordé de un pastor que nos recomendó no predicar unas cosas de la Biblia porque dijo, si la gente no sabe esto y no ofrenda, ahora si se dan cuenta menos van a ofrendar. Entonces el pastor dijo, no digan esto. Tengamos la gente en ignorancia para que ofrenden. No. La verdad es la que nos da libertad. El Señor es el que nos da libertad. Una ofrenda que se haga sin contar, sin el poder del Señor, sin el poder de resurrección, es una ofrenda que no sirve. No sirve. Es más, espero que estemos en un solo espíritu con este asunto, sobre todo el proyecto Todo Generoso, sobre todo la comisión de Todo Generoso. Todo generoso. La ofrenda de un inconverso se puede recibir casi que de cualquier manera, pero la ofrenda de un hijo de Dios se tiene que recibir si lo hace en el poder de resurrección. Si usted nota, si usted percibe que no es así, hable con la persona para que se ponga a cuentas con el Señor, para que dependa de Dios. ¿Para qué? Porque es que la ofrenda en última, lo que Dios quiere con la ofrenda, eso lo vamos a ver más adelante, es bendecir al mismo dador. Amén. Y si la persona lo está haciendo porque tiene plata, porque es buena gente y no está dependiendo de la gracia de Dios, se va a quedar sin la bendición verdadera que tiene el ofrendar. Nosotros no estamos en Getsemaní
para recibir plata, para llenarnos de plata, para hacer un templo bonito. Las ofrendas no es para hacer un templo bonito, las ofrendas son para la gloria de Dios. Y el Señor se glorifica si lo hacemos en el poder de resurrección. Claro que necesitamos la plata, claro que necesitamos poner el templo bien bonito, claro que los materiales cuestan, claro que sí, pero cuando vamos a pedir las ofrendas, las vamos a pedir y les vamos a enseñar a los hermanos que lo hagan en el poder de resurrección. Sea que la persona tenga mucha plata, tenga poca plata, o sea profundamente pobre y además que esté en tribulación, sea como sea, que lo haga en el poder de resurrección. Si lo hace en el poder de resurrección, no vamos a tener que estarle diciendo, vea, usted no ha dado, de otro poquito, vea, no. La persona va a rogar que le reciba la ofrenda. Todo debe ser en el poder de resurrección. Nosotros, el clamor de los martes ahora va a ser que toda Getsemaní y todos los amigos de Getsemaní fluyamos en el poder de resurrección. Que sea abundante gracia la que está sobre nosotros para depender de esa gracia y vamos a poder dar generosamente. Quiero que miremos ahora, por favor, aquí mismo en 2 Corintios, en el capítulo 8, versos 5 al 7. 2 Corintios. Vamos nuevamente a 2 Corintios capítulo 8 y miremos los versos 5 al 7. Dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Lo dice literalmente la palabra. Esta obra de gracia, esta obra, esa misión que ellos tenían de recoger esas ofrendas para los necesitados de la iglesia, lo llama técnicamente, bíblicamente, explícitamente, obra de gracia. Ofrendas, una obra de gracia. Dice el verso 7, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Ahí se mencionan varias gracias o varias manifestaciones de gracias en el verso 7. Por ejemplo, fe, palabra, ciencia, solicitud, amor y también otra más. ¿Cuál? Las ofrendas, porque dice esta gracia, que es el tema que se está tratando aquí en el capítulo 8 de 2 Corintios. Ofrendar es una gracia, así como predicar. O sea, para predicar, ¿qué necesitamos? Depender de la gracia de Dios. ¿Qué tal uno preparar un buen mensaje y decir una cosa que le viene de la cabeza a uno? Sería una tontería, una locura, porque es que esta es la palabra de Dios. Para cualquier otra conferencia sí, pero para predicar no. ¿O qué tal para orar? ¿O qué tal para ministrar una alabanza? ¿O qué tal para hacer una visita? ¿O dar una consejería? ¿O qué tal para hacer una liberación y depender de nuestra propia fuerza? No, reunamos las personas más fuertes, porque ese está muy endemoniado, necesitamos las personas más fuertes, más musculosas. Por supuesto que no es así, sino que es de la gracia de Dios que debemos depender. Los versículos 6 y 7 muestran explícitamente que las ofrendas son una obra de gracia. Quiero que miremos detenidamente el verso 5, dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Si las personas se han entregado completamente al Señor, no hay que rogarle a nadie para que ofrende. Hermanos, hemos escuchado, y eso ha sido bochornoso. Yo me cansé de ver un programa que antes, una canal que antes veía, pero cuando empezaban a pedir y a mentir, a decir mentiras, cosas que no están en la Biblia, y ver unos siervos que han sido una bendición para mi vida por las enseñanzas que me han dado. Escuchar a esos siervos diciendo mentiras para recoger una ofrenda, yo nunca volví a sintonizar ese canal. ¡Qué tristeza! Para las ofrendas que se ha hecho, Malaquías capítulo 3, ese es uno de los preferidos. Y cuando se lee ahí donde dice, malditos sois, el énfasis, malditos sois. ¿Para qué? Para que la gente, por miedo a la maldición, entonces ofrende. Pero esa no es una ofrenda, porque la ofrenda no es una obra de miedo, sino una obra de gracia.
Oh, hermanos, por favor, miren que la situación está crítica, hermanos, por favor, miren que no hemos dado suficiente para el templo, hermanos. Yo creo que ustedes pueden, yo creo que algo tienen que tener, hermanos. Revisen, miren a ver. No, la ofrenda no es una obra de estar rogando, la ofrenda es una obra de gracia. Bueno, el que dé para, por ejemplo, tengo una palabra de Dios, levante la mano, tengo una palabra, el que dé más, el Señor le va a triplicar lo que dé. Siento en mi espíritu eso. No y no. No, eso lo llamaría, el apóstol Ronnie Chávez lo llamaría hechicería evangélica. No es hechicería evangélica, sino obra de gracia. Lo que tenemos que hacer es, la persona se entregó a Cristo, dice el verso 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. La persona se entregó a Cristo, no se entregó a Cristo, que va a entregar ofrendas. Tiene que entregarse a Cristo, totalmente a Cristo. Se entregó a Cristo, pero ni siquiera ora, ni siquiera adora, no participa en los tiempos de comunión, no le importa la palabra. No, a ningún Cristo se ha entregado. De pronto cree en Cristo, pero no se ha entregado, se tiene que entregar. Entonces, hermanos, las ofrendas no es una obra de miedo para evitar una maldición, tampoco es un chantaje para procurar una bendición. No, nosotros, ¿por qué ofrendamos? Porque nos hemos entregado a Cristo, y cuando nos entregamos a Cristo ya somos bendecidos. Nosotros antes, en el Antiguo Testamento, el ser humano antes ofrendaba y diezmaba para que no le cayera una maldición y para que el Señor lo bendijera. Ahora, nosotros, ¿por qué podemos ofrendar? Porque el Señor ya nos redimió de maldición y ya nos bendijo. Es que no nos podemos quedar en otra dispensación, tenemos que avanzar. O sea, aquí la tacañería, mira, acá ni siquiera la tacañería es problema, porque cuando uno se entrega a Cristo, empieza a depender de Cristo. Entonces la tacañería es la que sale corriendo, no aguanta. Bueno, muy bien. Entonces, nosotros, si la persona se entrega a Cristo, de ahí en adelante el Señor se encarga, porque la persona empieza a depender de la gracia de Dios. Ahora, para terminar, miremos los versos 8 al 12. 2 Corintios capítulo 8, versos 8 al 12 dice: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Mire que el apóstol Pablo aquí resalta no solamente el hacerlo, sino el quererlo. ¿Por qué? Porque la ofrenda es una obra de gracia, es un asunto que nos mueve la voluntad. Verso 11: ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Primero la voluntad dispuesta, después entonces damos de acuerdo a lo que tengamos. ¿Por qué primero la voluntad dispuesta? Porque es lo primero que toca la gracia de Dios. La gracia de Dios, nos entregamos al Señor, dependemos de la gracia de Dios, y la gracia de Dios es la que nos inspira a amar. ¿Quién es la que nos inspira a amar? Es la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios que podemos amar, que podemos perdonar, que podemos dar, también que podemos recibir. Es por la gracia de Dios, es por la gracia de Dios que estamos acá. Es por la gracia de Dios que perseveramos. Es por la gracia de Dios que recibimos tantas flores de parte del pastor Fernando Lame en aquella reunión en Calimío, aplaudiendo la actitud de Getsemaní. ¿Por qué lo hicimos? Porque somos la gran cosa. No, es por la gracia de Dios. Si nos vamos a comparar con otros pueblos, con otras iglesias locales, para hablarlo más técnicamente, tenemos que admitir que somos de los más débiles.
de los más frágiles. Y entonces, ¿cómo hemos podido perseverar y otras más fuertes no? Por la gracia de Dios, sin lugar a dudas. ¿Y conseguir un local propio? Por la gracia de Dios, sin lugar a dudas. Así que todo es por la gracia de Dios. Quiero que miremos, para terminar, que ahondemos en estos versículos, porque él está apelando al amor. Verso 8 y 9 está apelando al amor. Dice el verso 8, no hablo como quien manda, no es una exigencia la ofrenda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Yo te pregunto, ¿tú amas a Getsemaní? Listo, entonces ofrendas, punto. No hay pierde. ¿Amas a Getsemaní? Sí, entonces vas a ofrendar, punto. No ofrenda, bueno. No amas, no ofrendas. ¿Y por qué? Es que no tengo no. Insisto, las ofrendas no es un asunto financiero. Las ofrendas es un asunto de gracia. Por eso es un asunto de amor. Es un asunto de gracia. Recuerdan, no podemos olvidar lo que el Señor nos ha dado. La gracia es una manifestación de amor. La gracia es una de las maneras como se muestra el amor. La gracia es una manera práctica de mostrar el amor. El verso 9 nos lo dice con toda claridad. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. A ver, pongamos ese ejemplo. Ahí está la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos van a contar de Él? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Él se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Total. Si hay un versículo poderoso en la Biblia es 2 Corintios capítulo 8, verso 9. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Él? Siendo Él rico, se hizo pobre. ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito? Para que nosotros fuéramos enriquecidos. ¿Cómo así? Siendo Dios, se hizo pobre, se hizo hombre. Y no solamente eso, sino que se hizo siervo. Y no solamente eso, sino que se hizo obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, muerte de cruz. Y no solamente eso, sino que resucitó. Y al resucitar se pudo impartir en nosotros. Cuando se imparte en nosotros es que ahora hemos sido enriquecidos. Todo este capítulo 8 y de hecho el 9 es un mismo tema. Ofrendas, una obra de gracia. Ahí está el Señor en nosotros, la vida resucitada de Cristo en nosotros. Esa es la gracia de Dios. Ahora somos enriquecidos. Asimismo tenemos que hacerlo nosotros. ¿Cómo así? Ya somos enriquecidos. ¿Ya estamos listos para qué? En el contexto del capítulo 8. Estamos listos para ofrendar. Oh, pero espérate, es que se necesita la plata. Ya tenemos lo básico. ¿Qué? Que fuimos enriquecidos. ¿Cómo? Con la gracia de Dios. O sea, Cristo resucitado en nosotros. Ese Cristo, siendo rico, se hizo pobre, se encarnó, murió, resucitó y se impartió. Está en nosotros. Ya tenemos todo para dar. Ya tenemos lo primero. Pero es que soy profundamente pobre, pero puedo abundar en las riquezas de mi generosidad, gracias a la gracia de Dios que ya está en mí. Queridos hermanos, imagino la molestia para el mundo escuchando esto, la molestia para el diablo escuchando esto, y la molestia para la pobre carne escuchando esto. Porque si hay algo que le fastidia a la carne, es la gracia de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por tus diseños. Gracias, Señor, por la obra en la cruz del Calvario. Gracias por nuestro Señor que siendo rico se hizo pobre y ahora nos ha enriquecido. Señor, gracias por Getsemaní, Señor. Gracias porque hemos contemplado tu gloria. Gracias porque hemos aprendido a depender de tu gracia. Gracias, Señor, porque hay unas cosas que así lo muestran, así lo evidencian. Pero queremos perseverar hasta el final, Señor. Queremos lograr
no solamente las cosas que ya hemos visto, sino muchas otras, Señor, que no tenemos fuerza para eso y ya sabemos que no las necesitamos, solamente te necesitamos a ti. Ayúdenos, amado Dios, queremos depender enteramente de tu gracia. Tu bendición para todas las personas, Señor, que van a ver esta prédica, para las que estuvieron conectadas en vivo, para las que estuvieron en esta casa, en la otra casa donde están los hermanos, donde David y Milady. Gracias, Señor, por todas las cosas. Bendecimos la casa de los hermanos Ramiro y Nasilia, Señor. Gracias por la generosidad de ellos, Señor. A ti, Señor, y solamente a ti, toda la gloria, toda la honra y todo el honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios continúe bendiciéndoles.